Qué interesante recién lo que hablábamos con el doctor Ortega Traverso acerca de la medicina de precisión. Es hacia lo que apunta la medicina moderna, la medicina actual y obviamente la medicina del futuro. Una medicina personalizada, a la medida de cada uno, hecha a medida. Estamos ahí con el doctor D'Agata, un placer tenerte acá, que vamos a hablar acerca de la evolución de la implantología. La vez pasada, ¿te acuerdas que trajiste unas imágenes que yo conocía todo, de la prehistoria y yo conocía todo? Había estado sentado en esos sillones de odontólogo viejísimo, yo había estado sentado ahí. O sea, eso significa que soy una persona muy mayor. Excelente. Ahora vamos a ver si también te sentís identificado con algunas imágenes de aquí. Parece, doctor. Me paro. ¿Qué zapatillas que tiene? Viene tranquilo y blancas. Sí, sí. Cuando las tire, avíseme. Bueno. Las paso a buscar. Voy a hablar un poco de la evolución de la odontología, de la implantología en la odontología. Y acá se ve ya que había inicios de colocar algún elemento dentro del alvéolo donde se perdía la pieza dentaria. Ya en la época maya, utilizaba en los mayas, hace más de 2000 años. Acá, eso es una conchilla de mar tallada, trabajada para ser insertada dentro de lo que era el alvéolo post-extracción. Pero, perdón, obviamente no viviste esa época, pero ¿cómo queda fijo esto? Y por una traba micromecánica. Obviamente, al no ser un material biológico y biocompatible, va a durar un tiempo y se va a salir. Se va a producir un proceso inflamatorio del tejido duro al tejido blando y al poco tiempo eso va a ser rechazado, obviamente. Qué increíble. Pero esto. Ahora esto, por ejemplo, colocar un tejido así heterólogo, de otra especie, de mineral, como en este caso, ¿no trae un rechazo del cuerpo? Claro que lo va a traer. Claro. Va a persistir poco tiempo hasta que haga la reacción inflamatoria. Infecciones, un desastre. Se inflama, se infecta, pus, afuera, sale. Un desastre, pero no tenía ni idea de esto. Mira, los mayas. También los egipcios utilizaban en sector más posterior, trabajaban los huesos o, por ejemplo, marfil. Lo tallaban y daban forma de pieza y también lo colocaban en el alvéolo o en el hueso. Obviamente otro material que no es biocompatible y se iba a perder con una inflamación e infección. Ahora, qué difícil esto, ¿no? De colocar una pieza dentaria y que se mantenga en ese lugar, porque ahora vamos a ver un poco la evolución, vamos a charlar un poco lo que hemos hablado otras veces, esos famosos puentes que hasta no hace mucho tiempo se hacían y tal vez se hagan. Mira, acá hay un puente. Mira, a ver, contanos de los egipcios que piezas dentarias que se perdían con hilo de oro, lo ataban, hilos de oro, lo ataban, enhebraban y ponían las piezas, ¿ves? Que le falta la raíz. Claro, no tiene acá ni encía ni hueso. Es la pieza perdida y se reemplazaba. Y quedaba ahí. Un desastre era esto. Un desastre. Mucho duraba. Tenía que comer papilla. Esas ligaduras te juntan placa bacteriana, producen enfermedad periodontal, pero después perdés todas las piezas en serie. Esto es en Egipto. O sea, es preferible, no sé, mi criterio, no tener nada, tener esto. Por supuesto, porque liberado esto te va a arrastrar la pérdida de las demás dentarias. Por eso dejas liberado todo esto. Acá, esto aparte de flamea. Baila la conga. Claro. Sí. A ver, otra imagen. Alambre. Vos me hablabas recién de los puentes. En la época de los 80, cuando faltaba una piecita dentaria, para no hacer un puente, se inventó lo que era el puente Maryland, que es como un dientito con unas aletas. Acá se ven de color blanca, pero esas aletas eran metálicas al principio. No lo conocí esto. Se llaman puentes Maryland, para el sector anterior de la boca, maxilar superior e inferior, todo el sector anterior, incisivos precisamente. Estéticamente, más o menos. Más o menos zafa, porque esto, digamos, visto de frente, este diente calza acá, no se toca a este, ni se toca a este de frente, por lo menos. Claro. ¿Y estas aletas Estas aletas se apoyaban en la parte lingual o palatina de las piezas dentarias. Había que hacer un pequeño tallado. Ya estábamos desgastando las piezas dentarias, lo cual hacía que vos no puedas pasar hilo dental. Acá higienizar en el espacio interproximal, caries de contacto, pues perdías 3 piezas dentarias. La que ya tenías y las 2 de vecinas que venía. ¿Con qué se fijaba? ¿Con un pegamento eso? Eso se fija con un pegamento que no era muy noble. Eso también, mordés algo. O sea, mordías una criollita y hasta luego se salía. No, claro que sí. Un palito de la selva no lo resiste. No resiste. Ese es el enemigo del odontólogo. Con el diente, con el coso Maryland así. Olvídate. Destrozado. Otra imagen también. ¿Se sigue usando esto? Ya no. Me imagino. Ya no. Hoy con la implantología, ¿ves? Quedaba lindo, está perfecto. Pero, ¿esto hasta cuándo se hizo? Esto estuvo de moda en los 80, en los 90. No hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Y se llama Maryland, pues me imagino que será el lugar donde lo desarrollaron. Exactamente. Bien. ¿Y sabés qué? ¿Cuándo nace la implantología de verdad? ¿Cuándo nace el implante? ¿Cuándo nace el implante? ¿Cuándo se descubre este material? Es un hallazgo ocasional de
un cirujano ortopédico, Branemark, esto para después, que en 1952, haciendo un trabajo de investigación sobre conejos, para ver la circulación de las extremidades, puso una cámara de titanio. Cuando hizo la necropsia, descubrió que ese titanio no lo podía despegar. Se había unido tan íntimamente al tejido óseo que dijo, esto es imposible sacarlo. No lo puede sacar. Se autointegra. Se formó una osiointegración. Osiointegración. Yo dije osteo, ¿está mal? Osteointegración u osiointegración, es lo mismo. Bien. Puede ser las formas. Entonces, y ahí nace la implantología. Eso es a partir de 1952 que se descubre. Bueno, pero es válida para todos los órganos, porque recién estuvo Ortega que hablaba acerca de la implantología, también los implantes pueden tener titanio. Exactamente, yo hablo obviamente para todo tipo de implantes que va a recibir el organismo, porque descubren que es un material biológico, es un biomaterial, y al principio los implantes eran de titanio puro, maquinados. ¿Ves que brilla el implante? Sí. Porque era un cilindro con espiras de titanio puro. Se lo torneaba. Se torneaba y, por ejemplo, cuando vos tenés que colocar un implante, por ejemplo, de 5 milímetros, Sí. vos pasabas un macho de rosca de 5 milímetros para poder insertar Y roscarlo. Hoy día, los implantes ya no los vas a ver así. Cuando ves un implante de titanio, lo vas a ver de un gris mate. Ajá. Porque, además de que la aleación no es de titanio puro, es una aleación de titanio, 6 aluminio, 4 vanadio. Tiene una aleación, tiene una combinación de un poco porcentaje de vanadio y de aluminio, porque le va a hacer una cierta flexibilidad. Si fuera solamente de titanio puro, se fracturaría, porque es muy rígido. Le quiero decir a la gente que este implante no es una escala real, es un modelo. Un macro para modelo. mostrar de qué se trata, es mucho más chico. ¿Cuánto mide un implante más o menos? Y tenés desde 7 milímetros hasta 13 o 15 milímetros. Un centímetro y medio como mucho. Como mucho. Son implantes que ya muchas marcas ya no lo tienen. Nada que ver con esto. Sí, pero 13 milímetros puedes encontrar en casi todas las marcas. Bien, perfecto. Y de un diámetro que va de 2.5 o 3.3 hasta 6.8 milímetros de diámetro. ¿Y vos programás con alguna metodología el tamaño del implante, o ya es tu experiencia lo que dice, no, para el doctor Capulla vamos a colocarle en este lugar un implante de 1.1 milímetro? Obviamente, cuando haces un diagnóstico con el paciente, que lo ves clínicamente, haces un estudio de imágenes y con una tomografía computada vas a saber perfecto cuál es el ancho, el espesor, la altura del hueso, y ahí vas a programar qué tipo y qué implante, en cuál medida vas a colocar. Bien, o sea, planificás. Bueno, estamos en el año 52, no quiero pasar al 2024. Después, en el transcurso de esos implantes que se descubre el titanio en 1950 hasta que se manufacturan, ahora sí otra imagen, se empiezan a usar implantes yuxtaóseos. ¿Qué significa? Se moldeaban un acero quirúrgico o un cromoníquel, se colocaba por debajo de la encía con emergentes. Ajá. Y sobre eso se colocaban los dientes. ¿Qué pasa? Maxilar inferior, maxilar superior. Sí, se colaban estructuras metálicas no de biomaterial. Esto iba por atrás de la encía, por adelante del maxilar. Claro, abrís el maxilar completo, despegás el periósteo y se colocaban, y después se sutura todo y en la emergencia se colocaban. Obviamente esto generaba inflamaciones, infecciones, porque no eran materiales biológicos. Estamos hablando de cromo, níquel o acero quirúrgico. No es un biomaterial, no se integra, se fibrointegra produciendo reabsorciones óseas. Después el hueso se reabsorbía completamente y estaba en una situación mucho más compleja. Esto fracasó, claramente. Esto fracasó. Y después, con la era de la implantología de titanio, quedó obsoleto. Otra más. Siguiente, por favor. ¿Ves? Acá sobre esto se colocan las piezas dentarias. Esto es lo que vimos antes. Claro, estos son la estructura que va en el maxilar y los dientes que van por Colgabas los fuera. dientes de la estructura esta. Exacto. Y esto lo fijabas con tornillos. Por ejemplo. Otra más. Y ves acá ves otro modelo donde vos ves toda la estructura metálica y los dientes sobre Acá eso. fijabas directamente toda la prótesis inferior. a la supraestructura que salía por debajo. O sea, esto es un paciente, ¿se dice bien desdentado? Desdentado. Desdentado totalmente, total. ¿no? Desdentado total. Desdentado total. Tremenda imagen esta. Terrible. Siguiente, ¿no? Después, a ver otra imagen. Bueno, vamos a pasar. Me fui bien al futuro. Sí, claro. Me fui bien al futuro. Estamos como. Porque yo te quería contar. Ortega. Desde que tenemos este implante de titanio puro hasta los implantes actuales, tenemos implantes que yo te decía que los ves gris mate, porque los implantes no son pulidos,
tiene un tratamiento de superficie. El tratamiento de superficie que recibe el implante es para tener una integración mucho más rápida. Como un primer para los que pintan autos, por ejemplo. Y crea, si vos pegue la pintura. Exacto, y si ves por microscopía electrónica vas a ver que esa superficie no solamente es más rugosa, sino que es más amplia. Claro. Y genera una superficie mayor de integración ósea. Ahora, esa integración ósea, sí. ¿Dura en el tiempo? Si la integración ósea, cuando se produce, no se puede deshacer. Lo que puede pasar es que el implante pueda sufrir inflamación de la encía de los tejidos de inserción, como ser la periodontitis para el diente, le va a afectar periimplantitis. O sea, se le mete por acá por el coté. Si vos no te cepillás bien los dientes, tenés implantes, bacterias. Se te junta placa bacteriana. Esa placa bacteriana no la saca, se calcifica. Al calcificarse se forma sarro. El sarro genera una reacción inflamatoria y va a empezar a reabsorber el hueso. Lo reabsorbe. Y cuando el implante, si está inserto en el maxilar de esta forma, perdió inserción y empezás a ver espiras al descubierto, eso ya es un índice que el implante tenés que sacarlo. Hay que sacarlo, porque las espiras al descubierto van a atrapar placa bacteriana. Bien. Y es un círculo vicioso que va a terminar con la pérdida de la pieza dentaria. Ahora seguimos con esto, pero curiosidad, ¿sacás ese implante y le colocás otro en el momento o no? Sí, muchas veces se puede hacer y es la elección. Si tenemos un maxilar o un hueso que tiene una medida, un ancho, que me permite sacar ese implante y todavía tengo un remanente y un implante de máximo diámetro, puedo rectificar el alvéolo o la zona post-extracción y colocar un implante de máximo diámetro. Pero ¿no hay riesgo de que eso esté infectado y pueda provocar en el nuevo implante una infección? Mira, si está infectado, al eliminar todo el tejido infeccioso perimplantario, vas a eliminar perfectamente todo y vas a poder colocar el implante sin ningún problema. O sea, colocas un implante que es un poquito más ancho, digamos, porque, ¿no? Para que porque en la zona, lugar es más amplia. En la zona tienes todo un tejido conectivo fibroso, inflamatorio, que lo vas a eliminar con el fresado y la colocación del nuevo implante. Bien. Hablamos, hoy el doctor hablaba de la cirugía robótica. Sí. Y esto es un brazo robótico que asistido por el odontólogo. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto es el futuro, obviamente. Acá nos llegó, vale $150.000 este aparato en origen. Es bastante costoso. Pero ¿qué me permite? Cargar datos. Hoy día cargo datos de imágenes tomográficas. Planifico qué tipo de implante voy a colocar. Entonces, esto me da una precisión absoluta sin invadir, por ejemplo, estructuras anatómicas vecinas, sin cortar algún nervio, algún vaso. En la dirección que tiene que ir colocado. Y otra cosa muy importante. Es muy complejo cuando uno coloca implantes, cuando uno talla, cuando hace la perforación, hacer este movimiento. Porque la tendencia es hacer este movimiento. Claro. Y lo que genera es una preparación que es defectuosa, donde el implante no va a tener la mejor inserción primaria. Bien rectificado. Entonces, y este aparatito, este brazo robótico... Pero el brazo robótico es el que hace esa perforación. Lo tengo que llevar yo. Agarro el brazo robótico, lo llevo y tiene lucecitas verdes y sonido. Cuando vos estás en una posición inadecuada, se frena. Pip. Y si vos querés forzarlo, por ejemplo, en el maxilar inferior, que tenemos que tener muy en cuenta siempre el nervio dentario inferior, no pasarnos. Muchas veces lo que puede pasar es que el hueso es muy duro y cuando llega a la pared del conducto es blando y uno puede perforar. Si lo programás, por más que vos quieras hacer fuerza, no vas a poder pasar, eso frena. Por eso hice la pregunta a Ortega con respecto a si se frena. Se frena, o lo mismo en el maxilar superior. Cuando estás trabajando en la zona de molares, está el seno maxilar o el piso de fosas nasales. Y es muy fácil perforar. Muy fácil pasarse por la presión que vas haciendo. Y la misma presión continua hace que te puedas pasar. ¿Y eso es reparable o es un desastre? No. O sea, lo que sería un desastre es si uno perfora o secciona un nervio, porque va a producir una disestesia parestésica o una anestesia completa del maxilar. Ahora, la perforación del piso de fosas nasales o seno maxilar no pasa nada más que un sangrado. Bien, esto solamente sirve para hacer, digamos, no sé qué grosero, el agujero para colocar el implante, o también hace alguna acción que coloque el implante. No, solamente me sirve para hacer la preparación, para prepararlo, y después coloco el implante, cambio el dispositivo de la punta y llevo el implante a su posición, pero todo manejado por mi mano, asistido por la mano robótica. Bien, vos colocás esto o el implante cerámico que tenés ahí. Claro, porque también están los implantes cerámicos. Sí. Bien.
Colocas esto y enseguida le colocas algo provisorio. Claro. Y después va el implante definitivo. Podemos, ¿Cuánto tarda eso? ¿Cómo? ¿Cuánto tarda ese proceso entre que colocas esto y el paciente termina todo el proceso, digamos? Vamos a un caso específico donde pongo un implante. Puede tardar no más de 4 o 5 minutos de colocar un implante, y el provisorio lo haces en otro tiempo más. Es algo con una manera bastante rápida. Bien. La clásica pregunta que le hacen... Dígamelo. Doctor, ¿cuánto me va a durar este implante? La sobrevida del implante a más de 10 años es del 95%. A más de 10 años. Sí, Un montón. o sea, es un montón. Si vos tenés una adecuada higiene oral, Sí. te cepillas bien los dientes, con buena técnica, pasás hilo dental, y no tenés inflamación de las encías, no tenés periodontitis ni gingivitis, el implante no va a perder inserción. Y yo tengo implantes de 25 años que no han perdido ni una espira de inserción. Pacientes que son metódicos en Claro, su la higiene. limpieza, utilizando agua a presión para limpiarse, hilo dental, Exactamente. etcétera, etcétera. Bien, y muy interesante, doctor. Lo invito a sentarse con Juan Carlos ahí. Juanca. Lamentablemente, esta semana próxima pasada tuvimos esa noticia, estas que impactan, que uno las ve en los noticieros donde trabajo yo, y sin duda conmueve la muerte de un chico de 16 años, Ezequiel Ituzaingó, que salía de bailar. Un caso parecido a Baez Sosa que aconteció allí en Pinamar. Este chiquito salía de bailar, allí fue atacado por otra patota de chicos. Uno se colocó una manopla y le pegó un golpe en la región temporoparietal, provocándole un desvanecimiento, una caída. Pensaron que se había recuperado. Una enfermera que lo asistió dijo: mirá, te aconsejo ir al hospital para hacerte ver, pero optaron por irse a descansar. Claro, cuando se despertaron todos los amigos, no se despertaba Ezequiel. Ezequiel lamentablemente había muerto, había recibido un traumatismo cráneoencefálico. Para hablar acerca de este tipo de lesiones estamos aquí con la doctora Micaela Echavarría, que sos médica neurocirujana. Un placer tenerte acá. Gracias por haber venido. Siempre es lindo recibir gente joven, sus amigas. Trabajás con Matías Baldoncini. Exacto. Y nos refirió para que te invitemos, y agradecemos tu presencia. ¿Traumatismo encefalocraniano o traumatismo cráneoencefálico? ¿Cómo se dice? Son sinónimos, así que está bien dicho. Bien. O en nuestra jerga decimos TEC, como para resumirlo, que es traumatismo encefalocraniano. Imagino que es una consulta bastante frecuente, ¿no? Por traumatismo que se produce en el deporte, o sea, accidentales, incidentes de tránsito, aceleración, desaceleración, y algunos otros tipos de lesiones que pueden ser por explosiones o objetos penetrantes en el cráneo. ¿Es así? Tal cual. Es la consulta más frecuente en la guardia médica. O sea, la situación de urgencia o emergencia deriva por esto, por un traumatismo craneoencefálico. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres el traumatismo? Es más frecuente en hombres, pero tiene que ver con una cuestión estadística por el uso de motos y mayor cantidad de vehículos en los hombres que en las mujeres. Es una estadística vieja, así que actualmente no sé, capaz está un poco más equitativo. ¿Tenemos en Argentina estadísticas o extrapolamos estadísticas? Son estadísticas, generalmente vienen de Estados Unidos, donde hay una población más grande. Porque yo leía la vez pasada y me variaban los números, ¿no? Porque vos me vas a decir cómo se dividen los traumatismos, pero decía que los graves, lo que pueden ocasionar la muerte, en algunas series decía que era un 2%, otros me decía que era un 5%, otros que era un 10%, otros que era un 12%. Nosotros tenemos, por lo menos la estadística más reciente, es que el traumatismo craneoencefálico grave es de un 10% acá, comparado con el leve. Como sabemos hay 3 tipos, ¿no? Leve, moderado, grave. El más frecuente es el leve, después le sigue el moderado y el grave en un 10%. ¿Qué es más común? ¿En el adulto mayor, en los niños? Es más común en la población adolescente y en los adultos jóvenes. Bien, te invito a que veamos algunas imágenes para que nos expliques. Dale. Acércate ahí y mostranos. Porque a veces escuchamos, y esto quiero que me digas si es mito o verdad. Cuando una persona tiene un golpe, un traumatismo, y entonces le dice, no te vayas a dormir, ¿eso está bien o está mal? Depende, porque depende cuál es el estado con el cual entra el paciente. La mayoría de los pacientes tienden a entrar con un estado de ebriedad ya en la consulta. Entonces, a esos es a los que hay que prestarle más atención, porque nos distrae o nos confunde el estado de ebriedad con un deterioro neurológico. Exacto, entonces hay que estarle más atento aún. El paciente que está lúcido y demás, puede dormir, no hay problema, pero bueno, siempre se lo va controlando, ¿sí?
dijiste asociado a alcohol. Me imagino que vos también estás en San Fernando. Exacto, es un hospital que recibe trauma, claro, es muy frecuente. Mucho trauma, me imagino que asociado a otros consumos problemáticos, ¿no? Como Sí. puede ser psicofármacos, drogas de recreación, es así. Exacto, sí, sí, o consumo de estupefaciente que le decimos en general, cualquier tipo de sustancia, es muy frecuente verlo. ¿Y cómo es el límite de decir esto es leve, esto es moderado o esto es grave? ¿Por qué lo decís? Bueno, existe una escala que lo usamos globalmente que se llama Glasgow, que nosotros vamos valorando diferentes aspectos para darle un puntaje. Valoramos cómo es la respuesta ocular del paciente, si ya tiene espontáneamente abiertos los ojos, si lo abre al llamado o si no los abre. Cuanto mejor es la respuesta, mayor es el puntaje. Después valoramos respuesta verbal, si puede hablar espontáneamente, si tiene dificultad, ¿sí? O si directamente no habla. Y valoramos respuesta corporal muscular, si puede movilizar bien, ¿sí? Si retrae, por ejemplo, un estímulo doloroso. Entonces ahí le vamos dando un puntaje. Viste perdón que te interrumpa, Sí. ¿no? Uno va a un estadio de fútbol, saltan dos jugadores a cabecear, ¡pum!, se pegan en la cabeza, caen los dos, viene un médico. El médico en ese momento puede hacer una evaluación rápida de ese paciente, es decir, ¿seguís jugando o te vas a hacer una Exacto. tomografía? Sí, se hace súper rápido. Bien. ¿Sí? Lo primero es la respuesta del paciente, ver si te responde. Entonces lo activas al paciente, como por ejemplo, Guillermo, ¿me escuchás, Guillermo? Si ya Guillermo te responde, bien, es un dato positivo porque está conectando, está dando respuesta verbal y ya estamos valorando las tres cosas, cómo está la respuesta ocular, cómo está la verbal y cómo está el cuerpo. Bien, ¿alguna otra pregunta le haces? Si se acordó qué es lo que pasó, eso Sí. es importante. Vemos las pupilas, que eso es muy importante también para ver que estén simétricas, que no haya una más grande que la otra, que te oriente con la mirada del paciente, con el dedo, le haces la pruebita para ver, ¿sí? Respuesta verbal también, y en base a eso vamos haciendo esta escala de puntaje que es el Glasgow. Bien. Bueno, acá estamos viendo una reconstrucción en 3D. Sí. Es real esto. Sí. Esto es una lesión importante de cráneo, ¿no? Sí, esto ya es una Algo lesión gravísimo. bastante compleja porque incluso es cráneo facial. Esto es cuando ocurren estas fracturas de este tipo, el impacto, la cinemática del trauma tiene que ser muy importante. Esto puede ser una caída de altura muy grande o, Exacto. o una explosión. O sí, o un impacto a muy alta velocidad de un paciente que iba en moto sin casco, por ejemplo, pero es estallido, es un golpe fuerte y a larga distancia. Bien, imaginemos, lo que vi esta semana, vi partido de fútbol, vi chicas jugando al hockey, le pega, pum, bochazo en la cabeza, dolor, chichón. Sí. Hay gente que dice, no, hay que hacerle rápido una tomografía, y otros que dicen, no hagamos nada. ¿Cuándo hay que hacer estudios y cuándo no? Bueno, eso es una excelente pregunta porque el Glasgow acá nos ayuda a definir cuándo hacemos tomografía también. Todo TEC o traumatismo craneoencefálico con un Glasgow moderado a grave, no hay duda que se hace tomografía. Perfecto. Sí o sí va al tomógrafo. Tomografía sin contraste. Exacto, simple. Simple. El tema está a qué traumatismo leve le hacemos, ¿sí? Exacto. Entonces ahí vienen como las banderitas rojas que le llamamos para decir a este paciente que está con un Glasgow 15 en 15 o 14 en 15. Para que la gente entienda, Glasgow va de 3 a 15. Exacto, ¿no? va de 3 a 15, 15 a 15 es el máximo, ¿no? Claro. De 15 a 14 es leve. Es leve. Entonces, si entra un paciente con un Glasgow leve, vemos si está bajo consumo de estupefacientes, es criterio tomográfico. Los extremos de la vida, ¿sí? Pacientes pediátricos de 2 años o menos o mayores de 65 años también tienen indicación de tomografía. Si están antiagregados o anticoagulados, también le hacemos. Si tuvo amnesia del episodio, ¿sí? Si está medio confuso, no recuerda, también le hacemos una tomografía. Esos Bien. son como los principales. O Esta es una imagen convulsiones. tremenda, ¿no? Traumatismo penetrante de cráneo y encéfalo. Sí, Me gustaría sí. que nos muestres un poquito la otra imagen, porque la vi pasar, y lo que se llama el hematoma subdural, que muchas veces hemos hablado, famoso por Cristina Kirchner, famoso por Sí, Diego sí. Armando Maradona. Siguiente placa, por favor, que nos Exacto. muestra claramente. Es una de las tipo de lesión. lesiones más frecuentes, de hecho, del traumatismo de cráneo. Sería la imagen previa, ¿no? Sí, Como para por favor. Bueno,
Bueno, esto es muy importante porque el hematoma subdural, como vemos, es una colección de sangre que está por debajo de esta membrana que se llama duramadre. Por eso es subdural, a diferencia del extradural que está por fuera. Claro. ¿Sí? Acá estamos viendo. Este es el cráneo. Cráneo. Exacto. Todo el cerebro y el hematoma que está entre el cerebro y la duramadre. Claro. Esta es una correlación radiológica. Explícanos dónde está el hematoma acá y qué es esta imagen, ¿no? Bien, esto es una tomografía simple de encéfalo. Todo lo que vemos acá en color gris sería el parénquima o el cerebro, ¿sí? Esto que se ve en blanco es la sangre. La sangre se ve blanca o hiperdensa, como le llamamos nosotros, en la tomografía. Un poquito más clara que el hueso, ¿no? Exacto, una densidad es diferente. Por el hueso brilla más y esta es un poquito menos que el hueso. Tal cual. Estas cavidades que vemos acá son los ventrículos, que son las cavidades donde está el líquido cefalorraquídeo. Como este hematoma comprime al cerebro, desplaza las estructuras. ¿Sí? Acá, sí. Exacto, desplaza las estructuras de la línea media que le llamamos. Esta es la línea media, ventrículo, todo desplazado. Por supuesto, es una lesión más que quirúrgica, porque hay que liberar esa presión. ¿Este sangrado qué es? ¿Vena o arteria lo que sangra? Generalmente el subdural es por vena, a diferencia del extra que es por arteria. Perfecto. En el caso de que vos te encontrás con una imagen así, de una persona que tuvo un incidente de tránsito, o una pelea, o un pelotazo, o un fierrazo en la cabeza, ¿qué se hace? Va a quirófano. ¿Y qué hay que hacer? Tal cual. Bueno, para este caso puntual se hace una craniotomía o craniectomía, depende del caso. Se agujerea el cráneo. Exacto, se hacen orificios en el cráneo para con una sierra o con un motor abrir y sacar una plaqueta ósea. Después tenemos que abrir la duramadre, que es esta membrana. ¿Es esto para que salga la sangre y los coágulos? Exacto, ahí tenemos que limpiar y lavar todo el coágulo, sacarlo completo. La mortalidad en un hematoma subdural tomado a tiempo, que vos te das cuenta a través de imágenes, ¿es baja o es alta? Cuando se toma a tiempo es menor. Hay un periodo que son de las 4 horas, que es como el periodo crítico para tratar de resolverlo, que está estudiado que si se resuelve dentro de las 4 horas, las probabilidades de sobrevivir es aún mayor. Son altas. Pero la mortalidad es mayor que la del extradural. ¿Sí? La diferencia del extradural, los pacientes que tienen subdural, y sobre todo de este tamaño, por lo general ya entran deteriorados con su sensorio. El extradural engaña porque el extradural tiene un intervalo lúcido. El paciente viene perfecto y de repente empieza a deteriorar. Este no, este ya directamente cae deteriorado, por lo general. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Pues nos vemos como siempre la semana que viene aquí, nuevamente en Intelexis. Chao.